Visión del infierno eterno, capítulo tercero, por Olivita Arias Bernal, Garagoa, Boyacá, Colombia. Esto no es que nos añada mucho, esto nos ayuda pues a tomar en cuenta en serio que está en juego la salvación, la realidad del infierno, que sabemos que es dogma de fe, no depende de este tipo de revelaciones privadas, y no pretendemos que todo lo que estamos leyendo aquí sea tal cual aquí lo dice. Esto no es palabra de Dios, obviamente. Esto puede tener fallos o cosas que no sean correctas, y eso. Lo que queremos tomar de todo esto es una idea general, que nos dé una motivación para hacer las cosas bien, porque tener miedo de ir al infierno, lo han dicho santos padres, teólogos importantes, doctores de la Iglesia. Eso no es malo. De hecho, lo decía este sacerdote que dio el discurso tan famoso, el padre Marcel Nault, en el año 93 en Fátima. Dijo: los únicos que tienen miedo de ir al infierno son los santos. Es curioso que los que no son santos no tienen miedo de ir al infierno. Tremenda paradoja, pero es así. Seguimos. Desatar en una confesión lo que no han desatado al sacerdote en la confesión, lo que han detenido. Hacer una confesión muy bien hecha, que cada uno se acuerda de su primera edad, qué principió a vivir, por qué camino estaba o está, para volver al camino del origen. Lo que le desaten al sacerdote, lo que el sacerdote desate será desatado en la tierra y será desatado en el cielo. Lo que no... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Seguimos leyendo el librito en relación al testimonio de Olivita Arias y su visión del infierno. Hoy vamos a ver, en primer lugar, aquellos que pudiendo evangelizar no quisieron evangelizar. Recordemos lo que decía San Pablo: ay de mí si no evangelizare, ay de mí si no evangelizare. No lo hago por gusto, sino porque es un mandato del Señor. Pues vamos a ver cómo lo explica ella. Castigo de los que pudiendo no evangelizaron. Vi hombres y mujeres que de sus bocas salían sapos y víboras. ¿Y estos quiénes son?, pregunté. Son todos los que pudieron enseñar mi fe y mi doctrina y no lo hicieron. Pero sí enseñaron cosas falsas, basadas en teorías sin poderse comprobar. Son los maestros, escritores, catequistas, sacerdotes y padres de familia, y todo el que pueda enseñar mi fe. Y toda persona que destruya la fe de mis pequeños niños, yo les he escrito: ay del que enseñe otra palabra, ay del que escandalice a uno de estos pequeños. Más le valiera amarrarse una piedra de moler al cuello y tirarse al mar. Ore, ore, porque para ellos el castigo es tremendo, y no lleguen al lugar del castigo. ¿El castigo es tremendo? Pues sí, es tremendo. Tremendísimo. Bueno, el infierno es... el infierno es el castigo. Ya hay diferentes grados en el infierno, pero mientras sea el infierno, el castigo es tremendo. Pues ¿cómo no va a ser tremendo? Para todos aquellos que pudiendo evangelizar no evangelizaron. Y es que estamos escondiendo, sería esconder la luz en un mundo en tinieblas. El pecado hace que estemos en tinieblas, y no ofrecer esa luz de Cristo, pues es lo que dice el Señor: por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él ante el Padre Celestial. Pero quien me niegue, yo también le negaré. Así que vamos a pedir que nosotros no seamos de los que negamos al Señor, sino que demos la cara por Él y evangelicemos con sencillez, pero con total entrega. Que el Señor nos lo conceda. Seguimos. Castigo de los padres que no se hicieron amar y respetar de sus hijos, los insultaron.
Vi familias y padres e hijos golpeándose. De sus bocas salieron llamas de fuego y pregunté: ¿por qué vienen aquí y por qué los atormenta el demonio y por qué sale fuego? Y me dijo: son los padres que no se hicieron amar y respetar con sus hijos, los insultaron. Son los hijos altaneros y groseros con sus padres. Y pregunté: ¿por qué van ellos ahí? Y me dijo: al final, cuando cada uno se presente ante el justo juez, si no fueran buenos van a decir: maldito de mí por no haber respetado y amado a mis padres. Claro, aquí estamos ante el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre. Pues fijaos cómo lo dice ahí. Al final, cuando cada uno se presenta ante el justo juez, si no fueron buenos, van a decir: maldito de mí por no haber respetado y amado a mis padres, y por esa maldición van al infierno. O va a decir: maldito por no obedecer y seguir la fe católica, o al contrario, van a decir: maldito mis padres porque no me enseñaron a respetarlos y amarlos. Por esa maldición los padres van al infierno. El hombre había sido creado para el cielo. El demonio rompió la escalera que conducía a él. Nuestro Señor, por su pasión, ha construido otra para nosotros. La Santísima Virgen está en lo alto de la escalera y la sostiene con sus manos. Al contrario, los padres deben respetar y dar amor a sus hijos, jamás con insultos. Ore, porque algunos pueden salvarse. Vi que en esas casas donde el padre y la madre insultan a sus hijos, los demonios salen de sus bocas como gusanos o serpientes que se arrastran, y poco a poco van y se meten al otro hijo o al esposo que está lejos. Vi que la única manera para acabar esos demonios en esas casas es rezar, y especialmente el Santo Rosario. Esto lo recordaba en la catequesis que dio el demonio obligado por la Santísima Virgen María a través del exorcista, el padre don Ambrogio Villa, sacerdote exorcista italiano, que en el año 2019, el 7 de octubre, tuvo una experiencia tremenda en un exorcismo que él grabó en audio y que lo compartió, que luego pues fue bastante difundido. Yo lo difundí en mi canal, tuvo pues cientos de miles de visitas, y la verdad es que era una catequesis impresionante. Lo volví a subir en el canal Arturo Periodista Católico, os lo recomiendo que lo veáis, y ahí decía eso el demonio: yo lo que no quiero es que recen las familias el rosario, que no lo recen juntos, porque de esa manera cuando los niños llegan a cierta edad, a la adolescencia, pues para mí es muy fácil poder llevarlos a mi terreno si no rezan el rosario, pero si lo rezan me cuesta muchísimo. En fin, pues esta es la realidad. Seguimos. Por cierto, estos son supuestas revelaciones privadas. Esto no es que nos añada mucho, esto nos ayuda pues a tomar en cuenta en serio que está en juego la salvación, la realidad del infierno, que sabemos que es dogma de fe, no depende de este tipo de revelaciones privadas, y no pretendemos que todo lo que estamos leyendo aquí sea tal cual aquí lo dice. Esto no es palabra de Dios, obviamente. Esto puede tener fallos o cosas que no sean correctas, y eso. Lo que queremos tomar de todo esto es una idea general, que nos dé una motivación para hacer las cosas bien, porque tener miedo de ir al infierno, lo han dicho santos padres, teólogos importantes, doctores de la Iglesia. Eso no es malo. De hecho, lo decía este sacerdote que dio el discurso tan famoso, el padre Marcel Nault, en el año 93 en Fátima. Dijo: los únicos que tienen miedo de ir al infierno son los santos. Es curioso que los que no son santos no tienen miedo de ir al infierno. Tremenda paradoja, pero es así. Seguimos. Castigo de los despilfarradores de dinero. Vi gente de toda clase y edades que botaban dinero al aire, y alrededor de ellos gente muriéndose de hambre. ¿Y estos quiénes son y por qué van al infierno? Y me dijo: son todos los que desperdician el dinero en lo que no sirve. Son los que compran cosas innecesarias. Son los que hacen fiestas para sus gustos. Invitan únicamente a los que puede llevarles algo, o lo invitan a otras fiestas. Son todos los que desperdiciaron, comprando en demasiadas cosas, y
la dejan dañar en sus refrigeradores en vez de regalarlas, y nunca hacen obras de misericordia. Solo piensan en ellos mismos, mientras alrededor del mundo se mueren de hambre. Ore por ellos para que se conviertan y no vayan al lugar del castigo. Castigo que escuchan para los que escuchan música satánica, rock, la música metálica. No es Dios quien nos condena, somos nosotros, por nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios, se acusan a ellos mismos. Dice, he perdido a Dios, mi alma y el cielo por mi culpa, explica el santo cura de Ars. Vi jóvenes que llevaban aparatos en sus oídos. No pregunté qué aparatos porque no los conozco. Conectados a una radio caminaban como sonámbulos. Por esos aparatos les entraban escorpiones, sapos y muerte, y pregunté ¿quiénes son? Y me dijo, son todos aquellos que escuchan música satánica, rock, la música metálica, y se han convertido en adoradores del diablo que los llevan a su propia muerte. Les hacen perder el sentido de la vida. Son todos los que entran a culto satánico, discotecas, o en sus casas se encierran escuchando a alto volumen esa maldita música. Para ellos la vida no tiene sentido, ni estudiar ni nada, se vuelven perezosos y rebeldes. Pobre juventud va a la perdición, ya no hay inocencia en los mayores de 4 años. La maldita televisión y la música los han pervertido, y su corazón enceguecido se va alejando de mí. Ore para que yo pueda rescatarlos, pues viajan como moscas al mortecino. Ore para que abandonen todo y no lleguen al lugar de castigo elegido por ellos. Obviamente, pues estos son... hay que cometer pecado mortal, y ya sabéis cuáles son las tres condiciones del pecado mortal: materia grave, deliberado consentimiento y pleno conocimiento de ello, ¿no? Con toda libertad y demás. Claro, pues esto solamente Dios lo puede juzgar en cada caso, porque yo recordaba cuando me contaba un amigo que decía que la Virgen, que decía tan pequeño, refiriéndose a un niño tan pequeño y ya en pecado mortal. Bueno, pues no sabemos, esas cosas solamente Dios las puede valorar. Castigo de los que abandonaron la fe. Vi hombres y mujeres de toda clase que caminaban de espalda y un demonio los arrastraba, y al caminar tropezaban con otros y los hacían caer. Pregunté ¿quiénes son? Y me dijo, son todos aquellos que me iban siguiendo por el camino del cielo, pero las dificultades, los tropiezos, el desaliento, los problemas con los mismos grupos, los hicieron que me abandonaran, y hoy van camino al infierno, y se llevan a otros. A estos les es difícil volver a mí, porque tienen un demonio que los detiene. Este demonio al final los entregará a Satanás y recibirá más orgullo por haber vencido a uno de los míos. Ore por ellos, pues mi corazón se hiere continuamente por estos nuevos Judas que no quieren sufrir por mí. Nuevos Judas que no quieren sufrir por mí. Aquí tocamos un punto fundamental, que es lo que dice San Pablo en la palabra de Dios, cuando dice: es doctrina segura, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Para poder reinar con Cristo hay que estar dispuesto a sufrir por Cristo y con Él en esta vida. Pero claro, pretender el premio sin sufrimiento es un imposible. O sea, no hay un solo atleta que haya ganado una medalla de oro o campeón en cualquier disciplina que no haya sufrido para obtenerla, por muchas cualidades naturales que tenga, dones, facilidad para práctica de ese deporte, de ese ejercicio. Sin mucho sufrimiento, sin mucho sacrificio es imposible. Pues aquí dice el Señor que mi corazón se hiere continuamente por estos nuevos Judas que no quieren sufrir por mí. Esto al final es falta de amor, claro. Si no queremos sufrir por Cristo es que nuestro amor por Cristo es muy pequeño. Pidamos la gracia de no ser así, de no tener ese poco amor. Castigo de los que no perdonan al prójimo, guardan rencor, odio. Vi hombres y mujeres de diferentes edades y clases golpeándose el pecho con un cuchillo. Luchaban por quitar un espectro humano, desde los pechos hasta sus ingles. Al golpearse sus heridas sangraban, mientras que un demonio les gritaba: tú has sufrido mucho por culpa de él, dele más duro, no le perdone.
no le perdone. Entonces pregunté: ¿quiénes son, Señor? ¿Y quiénes son los que están en el pecho? El Señor me dijo: son todos aquellos que nunca han perdonado la falta de sus hermanos, guardan rencores, odio, resentimiento, rencillas, pensando que fueron los únicos que sufrieron. Las personas que llevan en el pecho son sus supuestos enemigos, y por eternidad de eternidades lo tendrán en el pecho como castigo. Oren, oren para que perdonen como yo perdono, porque si no perdonan las faltas de sus hermanos, mi Padre tampoco les perdonará. Así de sencillo. Ya lo explicábamos que esto es el Padre Nuestro. Padre, pedimos perdón, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Si no perdonas, pues... Así que vamos a concienciarnos de lo que primero es perdonar y pedir perdón. Hay que tener la humildad de perdonar y pedir perdón, porque si no, imposible que Dios nos perdone. Castigo de los asesinos, secuestradores y atracadores. Vi hombres y mujeres de todas las edades. Sus manos sangraban y ellos mismos, al mirarlas, gritaban de terror. Y un demonio les cortaba con una espada. Los pasaba por parte y parte, volviéndolos nada. Pregunté: ¿quiénes son, Señor? Dijo: son todos los asesinos, los secuestradores, los atracadores, son todos aquellos que le han quitado la vida a alguien física, psíquica y espiritualmente. Son aquellos que, pudiendo salvar una vida, no lo hicieron. Su sangre clama desde la tierra al cielo. La vida yo la doy y la quito cuando quiero. Nadie fuera de Dios puede quitar la vida, ni a un niño, ni a un anciano, ni a un enfermo. Solo Dios dispone de ellos. Quien lo hace, le esperan los más grandes castigos y tormentos, en el lago de azufre, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ore, ore, porque hay muchos que están vivos y pueden arrepentirse. Hija mía, ora especialmente por los médicos. Ojo, por los médicos, que están tan de moda en estos últimos 2 años, con todo esto que ya sabéis que ha pasado, que está tan de moda, y los médicos que están llevando, pues quizás o sin quizás, en muchos casos, al matadero por el oficialismo, por culpa de la falsa obediencia, por culpa de seguir protocolos equivocados o con malas intenciones que vienen de lo más alto, y ellos pues no se atreven a ponerlos en entredicho y se limitan a obedecer pensando que quien obedece no se equivoca, etcétera, etcétera. Que así se lavan las manos, pero eso es autoengañarse. Recordemos cómo los médicos italianos desobedecieron, hicieron autopsias, y esos médicos sí que cumplieron con su juramento hipocrático y sí que defendieron a los pacientes, buscaron la verdad, cambiaron los protocolos, etcétera, etcétera. Por tanto, médicos tienen una gran responsabilidad. Vamos ahora con el castigo de los que abandonaron la Iglesia católica o abandonaron los sacramentos. Seguimos caminando y vi hombres y mujeres, jóvenes y niños de todas las clases. Iban dando vueltas entre sí como perdidos y confusos. Los demonios los cubrían con sus sombras. Y les decían: no crean, no crean. Y pregunté: ¿quiénes son? Y me dijo: son todos aquellos que pertenecen a mi Iglesia o pertenecieron, pero que abandonaron los sacramentos. O si acuden, no creen en ellos, ni en la gracia, ni en el poder santificador a través de ellos. Esto es lo que hemos dicho otras veces, el gran peligro de decir creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. Y eso es lo que hay que hacer, creer en la Iglesia y creer en la fe de la Iglesia, tener la fe de la Iglesia y practicar los sacramentos mientras se pueden practicar, porque si no se practican los sacramentos se pierde la fe de la Iglesia. Y sin la fe de la Iglesia no se puede agradar a Dios. Han despreciado al Dios de la verdad por la mentira. Han despreciado al Dios de la verdad por la mentira. Quienes más sufrirán son los que no creyeron en mi real presencia, en la Sagrada Eucaristía, y se hicieron sacrilegios. Pues mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo le resucitaré el último día. Ore, ore, porque algunos pueden regresar. Ahora vamos a ver lo que dice San Alfonso María de Ligorio. Tened por cierto el tiempo que empleéis con devoción delante de este divinísimo sacramento. Será el tiempo que más bien os reportará en esta vida y más os consolará en vuestra muerte y en la eternidad.
Y sabed que acaso ganaréis más en un cuarto de hora de adoración en la presencia de Jesús sacramentado que en todos los demás ejercicios espirituales del día. Bueno, vamos ahora con el castigo de los católicos que no han confesado sus pecados. Esto la verdad es que siempre tenemos que pedir al Señor la gracia de hacer una buena confesión lo mejor posible, y recordar esa máxima de que el demonio quita al pecador la vergüenza para pecar y se la devuelve para que no confiese sus pecados. Vamos a ver cómo lo explica. Vi hombres, jóvenes, mujeres y niños con edad de razón, en gran cantidad, caminaban a tientas, pisaban cualquier luz que los podía iluminar, los demonios gritaban, no crean en la luz, no crean, y pregunté quiénes son, y me dijo, son todos aquellos que han cometido cualquier pecado y no lo han confesado por pena o porque no creen, o si los confesaron, no lo hicieron con verdadero arrepentimiento. Dios conoce el corazón de cada hombre. Ore para que se conviertan. Nadie que no confiese su pecado puede entrar en el reino de los cielos. Entonces exclamé, Señor Jesús, Dios mío, ¿quién puede salvarse? Me contestó, tú ven y sígueme, para Dios nada es imposible. Callé y seguimos caminando, encontramos miles y miles que iban camino del infierno. No pregunté quiénes eran ellos, solo iba pensando, misericordia, Dios mío, misericordia, Señor. Esto es lo que cuenta también la doctora Gloria Polo cuando el Señor le dijo que pidiera misericordia. Pide misericordia, pide misericordia. Pero lo importante es pedir misericordia sinceramente, de corazón, porque si no eso no funciona. Eso de pretender engañar a Dios e ir de listos ante Dios, eso tiene garantizado el fracaso. Por eso hay que entrenarse en tratar de hacer las cosas bien, en pedir perdón a Dios y no como algunos piensan que lo pueden dejar para el último momento y listo. Eso no es. Eso sale mal. Callé y seguimos caminando, encontramos miles y miles que iban camino del infierno, no pregunté quiénes eran ellos, solo iba pensando misericordia, Dios mío, misericordia. Él no me dijo quiénes eran ni cuál fue su pecado, eran de toda edad y de toda clase, y por algo que yo no entiendo, se me dio a saber que era de toda religión, fe y creencia. Porque Dios hace juicios sobre toda persona que venga a esta tierra, nazca donde nazca y crea en lo que crea. Después de caminar y caminar, Jesús me dijo, aquí termina el camino al infierno, y se sentó sobre una piedra. Sus llagas sangraban, sus ropas eran rojas y estaba llorando. Le dije, ¿qué tienes, Señor y Dios mío? ¿Por qué sus vestidos están rojos si llegaste de blanco? ¿Y por qué sangran y por qué estás llorando? Y me dijo, lloro al saber que para ellos mi sacrificio fue inútil y mi sangre se derramó en vano, pues ellos no quisieron salvarse, me despreciaron. Mis ropas están rojas, empapadas por mi sangre, que he vertido en el dolor de sus pecados y que ellos no quisieron recibir, ya que mi perdón está dado por parte de mi Padre, pero ellos no me recibieron, y yo les he escrito, el que me reciba lo haré hijo de Dios. Esto es lo más grave de todo, que Dios quiere dar su amor, que quiere dar su perdón, pero que la criatura, sus hijos, se niegan a recibir su perdón, se niegan a entregar su pecado. Y entonces Dios, siendo Dios, no puede. Y el sacrificio, para esas personas, el sacrificio de Cristo queda estéril, porque ellos así se empeñan en que quede estéril. Eso es lo que más hace sufrir al Señor. Que tanto sacrificio, que tanto sufrimiento, pues quede en vano para esas personas que lo rechazan. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, la obstinación contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no somos capaces de beneficiarnos más del sacramento de la penitencia? Porque no buscamos todos los secretos de la misericordia del buen Dios, que no tiene límites en este sacramento. Cuando vamos a confesarnos debemos entender lo que estamos haciendo. Se podría decir que desclavamos a nuestro Señor de la cruz. Algunos se suenan las narices mientras el sacerdote les da la absolución, otros repasan a ver si se han olvidado de decir algún pecado. Cuando el sacerdote da la absolución, no hay que pensar más que en una cosa, que la sangre del buen Dios corre por nuestra alma lavándola y volviéndola bella
como era después del bautismo. Oh hija mía, ore, ore, ayúdeme a la salvación de los hombres y de las almas. Nos abrazamos y lloramos juntos. De pronto, yo estaba en mi cuarto abrazada fuertemente en él. El miedo era espantoso, todo mi cuerpo temblaba. Le dije: Señor, tengo miedo. Me colocó la mano sobre la cabeza y me dijo: esto que has visto no lo contarás hasta dentro de 6 meses que te hayas repuesto completamente. Luego te llevaré al cielo y te mostraré el camino de quienes van por él. Oramos juntos. Se despidió, dejándome en paz. Lo vi partir, me volvió a mirar. Aún iba llorando. Sus ropas iban rojas, sus llagas sangraban. Me dijo adiós con la mano y desapareció de mi vista. ¿Cómo puede la existencia del infierno compaginarse con el amor y la misericordia divina? Esto es lo que muchas personas se niegan a entender, a aceptar, que si Dios es amor no puede existir el infierno eterno. Yo cuando era jovencito, con 17 años, también era de los que pensaba así, pero claro, eso es porque no tienes formación, no tienes experiencia, pero que personas con 40, 50, 60, 80 años sigan aferrados a este engaño de decir que como Dios es amor no existe el infierno, es que no han profundizado en la fe, lamentablemente, en la realidad, en la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo puede un Dios de ternura, de bondad y de misericordia, se preguntan hoy día no pocas personas turbadas, casi escandalizadas, atormentar con fuego eterno a sus propios hijos en el infierno? Y dando vueltas y vueltas al asunto concluyen: si hay infierno, Dios no puede ser amor, pero como Dios es amor, lo afirma San Juan, no puede existir un infierno y menos un infierno eterno. Pero tampoco esta conclusión precipitada les da paz. No ignoran cuán frecuentemente el Divino Maestro habló del infierno. Nace así un drama de conciencia que unos resuelven callándose sobre el infierno, casi avergonzados que tal dogma de fe pueda existir. Otros relegándolo como una espina en el rincón más oculto de su corazón, otros aun combatiéndolo abiertamente. Saquemos de una vez para siempre esta llaga a la luz para curarla definitivamente, porque nuestra fe no tiene nada de qué avergonzarse, ni es Dios un torturador ni contradice el infierno su amor. El infierno es más bien, por contradictorio e increíble que parezca, la expresión más señalada del amor divino, porque es a la vez su precio, su riesgo, y si este amor es despreciado, su tormento y dolor. ¿Por qué, Dios mío, me has puesto en el mundo? Para salvarte. ¿Y por qué quieres salvarme? Porque te amo. Qué bello y grande es conocer, amar y servir a Dios. Es lo único que tenemos que hacer en el mundo. Todo lo demás es tiempo perdido. Pues así es. Todo lo demás es tiempo perdido. Estamos en esta vida, aunque no lo hayamos pedido, para conocer, amar y servir a Dios y con ello salvar nuestra alma y colaborar en la obra de Dios para que muchos otros puedan salvarse. Quien no asume este reto, quien prefiere hacerse el loco, mirar para otro lado, desentenderse y pues tratar su salvación como una lotería, a ver si me toca la lotería, pues está comprando muchas papeletas, pero no para que le toque la lotería buena, sino la mala. Esto no es una cuestión de lotería, a ver qué me toca cuando me muera, a ver qué pasa. Esto no es una cuestión de lotería, esto no es una cuestión de creer los engaños, autoengañarse, porque así no funciona. Dios se ha revelado en Cristo Jesús, Dios nos lo ha explicado todo perfectamente y pues toca ser responsable. El próximo día seguiremos ya con el último capítulo 4 de este librito sobre la visión de Olivita Arias sobre el infierno y trataremos qué nos dice la Biblia a propósito del infierno. O sea, hagan de cuenta ustedes que ahorita van a ver bajar el Señor al mundo. Él aparece cuando ese día venga al mundo, cuando el Padre lo mande. Nos llega como el buen ladrón. Estén despiertos, no duerman tanto, porque no sabemos a la noche o a la mañana o al amanecer, ¿no?
por tanto delgado. Estemos despiertos, porque esta generación de gente de las manos de Él no iremos a pasar. No pasamos por las manos de Él. ¿Qué esperamos? Si estamos, el tiempo se terminó, muy corto. Y estamos en una gran tribulación ya. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y vamos con la oración también al Espíritu Santo para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.